Hola, buenas. Soy Antonio Zapata, profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para invitarlos a incorporarse a la maestría de estudios en Historia de la Universidad Católica. Y para ello voy a presentar la renovación de los estudios en Historia Política y Social que venimos realizando en nuestra universidad. En esto trabajamos conjuntamente con un grupo de colegas, Iván Hinojosa, Jorge Locio, Jesús Cosamalón, para la época republicana, acompañados por Scarlett O'Phelan, Claudia Rosas y otros colegas colonialistas. De tal modo que somos un equipo trabajando en historia política. Y en esta oportunidad quiero presentar la renovación de los estudios en este campo del conocimiento. En primer lugar, sobre su importancia. Al llegar al Bicentenario, todos somos conscientes que el Perú vive en medio de grandes crisis políticas. Y uno de los grandes problemas es la ignorancia de la historia política del pasado, pues no la conocemos suficiente, los actores políticos menos que nadie. De tal modo que se repiten errores, supuestas salidas que ayer llevaron a un impasse se presentan como novedades. De tal forma pues que si realmente queremos salir adelante, es necesario fundamentar las políticas públicas, es necesario fundamentar las medidas concretas en un estudio de la historia, pues en ella se hallan los procesos que pueden desembocar en una salida feliz para el país. Conocida la importancia de la historia política para la renovación del país, querría presentarles también cómo este campo del conocimiento ha venido cambiando y en qué situación se halla el día de hoy. En primer lugar, es un momento de renovación, puesto que ayer era mayormente despreciado o considerado menor, un campo secundario, historia administrativa, mientras que lo importante, por ejemplo, en el marxismo, era la economía, la lucha de clases, y la política era vista pues como la consecuencia de fenómenos realmente trascendentes a los cuales obviamente había que darle prioridad en los estudios. Pero si esto sostenía el marxismo, una postura parecida en el fondo se halla en el neoliberalismo. Por ejemplo, en la historia que escribió Fukuyama, sobre el fin de la historia que escribió Fukuyama, al hundimiento de la Unión Soviética y el triunfo de las democracias occidentales al finalizar el siglo XX, en ese fin de la historia de Fukuyama, pues lo importante era el libre mercado. Lo importante no era la política, lo importante era que el individuo se realizaba a través del libre mercado y más bien cesaba la historia en el sentido de que se terminaban las luchas políticas. Bueno, en ambas visiones, el marxismo y el neoliberalismo y entre otras, la historia era un sucedáneo, algo que ocurría como consecuencia y nunca como causa. Mientras que el día de hoy vivimos un momento de renovación del campo de la historia política y renovación con mayor fuerza, con mayor potencia. Y proviene de dos fuentes. Una primera es la aparición de series, colecciones documentales que abren nuevas puertas, nuevas perspectivas de investigación en historia política. Y en segundo lugar, pues una renovación de los conceptos, de las nociones teóricas con las cuales se interpreta, porque al fin y al cabo la historia no son nuevos hechos, la historia es nuevas interpretaciones
de hechos que a lo mejor conoce todo el mundo. Como somos historiadores, rindámosle tributo en primer lugar a las fuentes primarias. Tenemos la aparición de las actas del Consejo de Ministros del Gobierno del Perú desde 1939 hasta nuestros días. Esto no era conocido antes y ahora está en línea. Y se trata de 80 años seguidos, es decir, largos procesos. ¿Sobre qué? Sobre el poder desde dentro, cómo se toman las decisiones en el organismo máximo de poder del Estado peruano, el poder ejecutivo desde dentro. Y eso facilita el estudio de las tomas de decisiones, de la lucha política vista desde el vértice. Como dije, son 80 años y esto abre pues perspectivas únicas, recientemente abiertas, aún inexploradas y que están esperando pues buenas tesis de licencia, de maestría y de doctorado. En segundo lugar, querría afirmar, ¿no?, que el día de hoy, gracias a Internet, tenemos fuentes en línea que el día de ayer simplemente no había ningún acceso. Cuando yo era estudiante, cuando terminé la universidad, cuando hice mi doctorado incluso, pues si querías conocer una fuente del extranjero tenías que viajar. Hoy en día hay cantidad de muy buenas fuentes simplemente en línea. Entre muchas otras, quisiera decir breves palabras sobre la fuente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, puesto que ahí se hallan las instrucciones de lo que viene a ser la Cancillería norteamericana a sus embajadas de todo el mundo, particularmente América Latina y el Perú entre ellas, y las respuestas de las embajadas, el diálogo entre el Departamento de Estado y sus embajadas. Obviamente se trata de una selección de documentos, pero que permiten un acercamiento muy claro a uno de los grandes actores de la Guerra Fría. Con respecto al otro, la Unión Soviética, Rusia, hay que decir que sus archivos no están en línea, pero están abiertos. Y hace muy poco no lo estaban. Realmente se han abierto en el siglo XXI. Y ahí hay una fuente riquísima para conocer en el archivo de la Internacional Comunista las relaciones de los partidos comunistas hasta que esta institución fue disuelta por Stalin en medio de la Segunda Guerra Mundial, y luego también está abierto el archivo del Partido Comunista de la Unión Soviética, que en su Departamento de Relaciones Exteriores tiene pues la documentación con los partidos latinoamericanos, con el peruano, de tal modo pues que el otro de los grandes actores de la Guerra Fría, Rusia, la Unión Soviética de la época, también tiene archivos abiertos, de tal manera pues que la suma de nuevos archivos en nuestros días ofrece perspectivas únicas sobre lo transnacional de la acción política, cómo las ideas y los personajes se mueven en redes. Eso es lo que está apareciendo desde las nuevas fuentes. Y antes de terminar, quería decir unas palabras también sobre nuevos conceptos. El día de ayer, la historia política, la tradicional, era muy aburrida, una lista administrativa de presidentes y medidas. Hoy en día, gracias al diálogo interdisciplinario, hay una renovación de conceptos muy grande, que afecta o que felizmente ha llegado a todas las corrientes de pensamiento, no solo a una, a todas las corrientes, de izquierda, de centro, de derecha. Todas las escuelas de pensamiento de la historia política están renovando sus conceptos con los cuales interpretan la historia. A propósito, y para ir terminando, quería contar también que esto incluso ha llegado a generar una escuela particular de historia de los conceptos.
porque aquellos conceptos políticos con los cuales interpretamos, patria, por ejemplo, o la noción misma de Estado, están en evolución. No son conceptos estáticos que siempre han significado lo mismo. Por el contrario, en el siglo XVIII patria significaba algo muy diferente a lo que significa en nuestros días. Pues bien, sobre la historia de los conceptos también se halla una reflexión en nuestros días, y esto, conceptos nuevos más fuentes, ha dado por origen una nueva historia política, a la cual te invitamos a que te incorpores, matriculándote en la Maestría de Historia de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, a mí la historia me interesó siempre, desde que era chico. Recuerdo bien cuando estaba en secundaria cómo era el curso preferido, en el que obtenía con gran facilidad buenas notas y que captaba mi atención. Y desde aquel entonces hasta hoy creo que lo que me interesa es que se trate de la vida de las personas. Las otras disciplinas, por el contrario, tienen temas más abstractos. En primer lugar, quisiera decir que me gusta la historia como parte de las letras, como parte de las humanidades, como parte de las ciencias sociales. En ese sentido, pues, he tenido a lo largo de mi vida menos interés por las ciencias puras, por la física, la química, las matemáticas y las ingenierías. De alguna manera también me han llamado la atención, pero a través de la historia que esas disciplinas puedan haber tenido. Mientras que lo mío siempre fueron las letras, las humanidades. Y a diferencia de las otras carreras, pues encuentro que la historia tiene como foco la vida de la gente. En el pasado, cierto, pero la gente misma, fulano de tal, sultana, que hizo tales y cuales cosas. Entonces, de lo que trata es de interpretar cómo la gente del pasado vivió, pero el foco está puesto en la vida humana. Y es por eso que considero que organizar académicamente una reflexión sobre la vida humana es lo más entretenido que puede haber en esta vida y, bueno, da resultado, uno la pasa bien.